Me llamo Braden, tengo 32 años, y desde hace más de 2 años le he estado mandando a mi hermana menor, Rachel, $3,500 cada mes. Nadie lo sabía, era un secreto entre ella y yo, hasta aquella famosa cena familiar donde todo explotó. Estábamos todos sentados, la mesa llena de comida, mi papá con su cara seria de siempre, y de pronto suelta: tu hermana es exitosa y responsable, no como tú. Sentí el golpe directo en el pecho. Esas palabras me ardieron, aunque por fuera me quedé tranquilo. Ya estaba acostumbrado, toda mi vida me había tocado ser el hijo menos favorito. Años de escuchar comparaciones y críticas me habían entrenado para momentos así. Luego mi papá remató diciendo que Rachel no necesitaba ayuda de nadie. Y ahí sí, algo dentro de mí se quebró. Me dieron ganas de soltar todo lo que había callado tanto tiempo. Y lo hice, le contesté frente a todos que perfecto, porque desde ese mismo día se acababan mis transferencias mensuales de $3,500. Ahí fue cuando la niña dorada, como siempre le decían, se quedó helada y entró en pánico. Nadie lo podía creer. Pero déjenme irme un poco más atrás para que entiendan la historia completa. Yo crecí en los suburbios de Boston, en una casa de 2 pisos en la calle Maple. Desde afuera todo parecía perfecto, la casa bonita, el jardín cuidado, la familia sonriente. Pero adentro las cosas eran muy distintas. Mi papá, Greg, era un asesor financiero muy estricto. Para él la vida se medía en ascensos y en cuánto dinero tenías en la cuenta. Siempre vestía trajes impecables, hasta en fines de semana, y caminaba como si el mundo entero le debiera respeto. Esa misma actitud lo hacía ver imponente, incluso con su propio hijo, conmigo. Mi mamá, Elaine, era la típica que intentaba apagar los incendios. Siempre buscaba calmar los pleitos, poner excusas por el carácter de mi papá, como si así se solucionara todo. Era buena persona, sí, pero demasiado pasiva. Nunca lo enfrentaba, ni siquiera cuando él estaba evidentemente equivocado. Y luego estaba Rachel, mi hermana, 3 años menor que yo. Desde que nació parecía que tenía un don especial para caerle bien a todo el mundo. Con su personalidad extrovertida y su habilidad natural para hablar, se convertía en el centro de atención en cualquier reunión familiar. Los adultos la aplaudían, decían que era lista, simpática, que qué orgullosos debíamos estar. Mientras tanto yo, más callado, me refugiaba en mis computadoras y en mis cosas, porque hablar frente a mucha gente nunca fue lo mío. Lo que nadie veía era el otro lado de Rachel. Ella sabía manipular a las personas. Desde niña rompía algo y convencía a todos de que yo había sido. Olvidaba su tarea y terminaba usando la mía. Y como tenía esa sonrisa encantadora, siempre salía bien librada. Ese patrón de irresponsabilidad nunca lo vieron mis papás, sobre todo mi papá. Para él Rachel era perfecta. A mí me repetían una y otra vez: Braden, ¿por qué no puedes ser más como tu hermana? Esa frase me perseguía todo el tiempo. Yo me esforzaba, sacaba buenas calificaciones, llevaba a casa boletas con puras A y una sola B. ¿Y qué hacía mi papá? En vez de felicitarme, se enfocaba en la B, como si lo demás no valiera nada. Así crecí, con esa comparación constante, con esa sombra encima. Y aunque logré muchas cosas por mi cuenta, parecía que nunca era suficiente. Por eso aquella cena fue un punto de quiebre. Porque en ese momento dejé de callarme y destapé la verdad, que la hija perfecta llevaba 2 años sobreviviendo gracias a mi dinero. Cuando Rachel llegaba a la casa con calificaciones de B o hasta de C, mi papá en lugar de regañarla la felicitaba. Le decía que tenía potencial y que lo importante era el esfuerzo. Esa doble moral la veían todos menos él. A mí, con un B me hacía sentir fracasado, pero a ella con un C la aplaudía como si fuera un logro. Aún con eso, yo me propuse demostrar mi valor con trabajo duro. Mientras otros morros de mi edad se la pasaban en la tele o con videojuegos, yo me metía horas a picarle a la compu. Para mí la computadora de la casa se volvió un refugio. Ahí no me criticaban, no me comparaban, no me echaban en cara nada. Era mi mundo, mi espacio para crear, para resolver problemas, para sentirme capaz. A los 13 años ya había armado mi primera página web, algo súper básico, pero era mía. Y para los 16,
ya le estaba echando la mano a negocios locales con sus sistemas, cobrando una lana extra. Mi papá lo despreciaba. Decía que yo jugaba con las computadoras y que mejor me enfocara en materias serias como matemáticas o economía. Para él eso era lo único que contaba. La prepa fue complicada, no por lo académico, sino por lo social. Mientras Rachel era reina del baile, popular, saliendo con el capitán del equipo de fútbol, yo encontraba mi grupo en el laboratorio de cómputo. Éramos los ñoños, sí, pero yo era feliz. Ahí podía hablar de códigos, de nuevas tecnologías, de ideas locas sin que me voltearan los ojos como lo hacía mi familia cuando abría la boca. Llegó la universidad y con ella nuevas broncas. Rachel, gracias a las conexiones de mi papá que había estudiado en Cornell, consiguió beca completa allá. Yo, en cambio, me fui a la universidad estatal. No me quejo, pero tuve que trabajar medio tiempo en el área de informática del campus para completar mis gastos. Mi papá me lo dejó clarito, mis estudios no eran prioridad en los gastos familiares. Todo lo invertía en Rachel, porque según él ella sí tenía potencial. Como si yo no. Me gradué con la carrera de Ciencias de la Computación y un minor en negocios. Pero con $20,000 de deuda estudiantil sobre la espalda. Rachel, ni un centavo de deuda, todo se lo habían cubierto. Mi primer trabajo fue en una empresa de tecnología, sueldo modesto, pero suficiente para sobrevivir. Yo vivía con lo mínimo, y en las noches o fines de semana me dedicaba a mis proyectos propios. Le platiqué a mi papá de una idea que tenía, un sistema de inteligencia artificial que ayudara a pequeños negocios a automatizar su servicio al cliente. ¿Qué me dijo? Que estaba perdiendo el tiempo en ilusiones, que mejor buscara un trabajo serio. 2 años después de graduarme me aventé el salto más grande de mi vida, renuncié a mi empleo seguro y lancé mi propia startup junto con Mason, mi roomie de la uni, y Derek, un amigo nuestro. Trabajábamos desde mi mini departamento, comiendo puro ramen instantáneo, sobreviviendo con determinación. Los primeros 6 meses fueron durísimos, 0 ingresos, los ahorros bajando a velocidad de rayo, y mi papá encima cada semana recordándome que estaba cometiendo un error gigantesco. En esas cenas familiares era típico que me tirara indirectas. Mientras yo trataba de explicar en qué andaba, él se sacaba de la manga cosas como, Rachel acaba de recibir un ascenso en su firma de marketing. Y volteaba a verme, como diciendo aprende. Lo irónico era que Rachel ya ni trabajaba ahí. La habían corrido 3 meses antes. Ella misma me lo confesó una noche en la que se pasó de copas. Llorando me pidió que no dijera nada, que la mantuviera en secreto, y que si podía ayudarla con un préstamo mientras encontraba otro trabajo. ¿Y qué hice yo? Pues lo de siempre. Aunque me doliera la comparación, aunque a mí nadie me echara la mano, le mandé $1,500 para que pudiera pagar la renta. Porque a pesar de todo, seguía siendo mi hermana, y yo siempre me sentí responsable de cuidarla. Lo que empezó como un apoyo temporal para mi hermana, terminó volviéndose algo permanente. Primero eran unos meses, luego se alargó, y de repente ya estaba mandándole cada mes $3,500. Rachel siempre encontraba alguna razón para explicar por qué todavía no podía levantarse sola. Que si un trabajo que le habían prometido se cayó de la nada, que si su roomie se salió del depa sin avisar y ella tenía que cubrir todo el alquiler, que si su carro se descompuso y necesitaba una lana para arreglarlo. Siempre había un pretexto nuevo. Y yo, pues cada vez que hacía la transferencia, me repetía a mí mismo, es solo hasta que se estabilice, ya mero se recupera. Mientras tanto, mi negocio, ese que mi papá llamaba un pasatiempo con computadoras, empezó a despegar. Primero conseguimos nuestro primer cliente grande, luego vinieron varios más. Contratamos a 2 empleados, después 5, y en poco tiempo ya éramos 12. Pasamos de trabajar apretados en mi depa a tener una oficina de verdad. Pero en las reuniones familiares, mis logros eran como una nota al pie. Mi papá apenas los mencionaba y se enfocaba en las supuestas hazañas de Rachel, que en realidad eran inventadas o exageradas. Ella se había vuelto experta en decirle a mis papás exactamente lo que querían escuchar. Les vendía la imagen de que estaba triunfando, cuando en privado dependía totalmente de mis transferencias para sostener esa fachada. Y mira, no me molestaba ayudarla como tal, al final era mi hermana,
pero sí me incomodaba que siguiera con la farsa en vez de hablar con la verdad. Me pesaba todavía más que, a pesar de todo lo que yo estaba logrando con mi empresa, mi papá me siguiera viendo como el hijo decepcionante que no alcanzaba el nivel de su hija adorada. Pero yo me callaba, hacía la transferencia y me enfocaba en mi negocio. Pensaba, más vale mantener la paz familiar, aunque cueste. Los 3 años antes de aquella cena que lo cambió todo fueron transformadores para mí. Lo que empezó como una startup improvisada en mi depa terminó convirtiéndose en Dispandai, una empresa con 48 empleados y oficinas en pleno centro de la ciudad. Nuestra plataforma de automatización para servicio al cliente ya la usaban más de 200 negocios en todo el país, desde cafeterías locales hasta cadenas regionales de tiendas. Y no era un chatbot cualquiera, Nosotros desarrollamos una inteligencia artificial que entendía el contexto y hasta la emoción detrás de las preguntas de los clientes. Podía responder de forma natural y, cuando era necesario, transfería la conversación a un humano sin que se sintiera raro. Ese equilibrio entre lo automático y lo personalizado fue justo lo que el mercado necesitaba. Los blogs de tecnología empezaron a hablar de nosotros, y poco a poco empezaron a llegar ofertas de inversión. Con todo ese crecimiento, yo seguía apoyando a Rachel como si nada. Cada mes, como relojito, $3,500 salían de mi cuenta y caían en la suya. Al principio ni me cuestionaba tanto, la familia se ayuda, ¿no? Pero conforme pasaron los meses y luego los años, algo empezó a incomodarme. La razón, el Instagram de Rachel. Ahí contaba una historia que no cuadraba con alguien que supuestamente estaba batallando para pagar la renta. Una foto en un resort de lujo en Cabo, otra presumiendo una bolsa de diseñador, luego su nuevo departamento con ventanales enormes y vista panorámica de la ciudad. Y todo con frases motivacionales tipo, si lo sueñas, lo creas o el éxito es cuestión de actitud. Nunca decía logros concretos, pero sí dejaba la impresión de que era una mujer profesionista súper exitosa. Cuando yo, con calma, le preguntaba cómo le hacía para costear esas cosas, Rachel siempre tenía listas sus explicaciones. Que el viaje a Cabo lo había pagado casi todo con los puntos de su amiga. Que la bolsa se la habían regalado. Que el depa en realidad era un deal buenísimo porque la renta estaba rebajada. Excusa tras excusa, como si las fuera coleccionando. La famosa bolsa resultó ser pirata, una imitación bien hecha, pero al fin y al cabo falsa. Y ese departamento tan lujoso con vista a la ciudad, en realidad era un subarrendamiento que consiguió a muy buen precio porque la dueña necesitaba rentarlo rápido. Rachel ya se había vuelto experta en manejar 2 vidas diferentes. Por un lado, la profesionista exitosa para mis papás y para las redes sociales, y por el otro, la hermana que en privado se hacía la víctima conmigo, diciéndome que batallaba mucho y que necesitaba mi apoyo económico para salir adelante. Yo ya traía sospechas, pero todo se confirmó cuando, en un evento de tecnología al que fui a hacer contactos, me topé con Marcus, un excompañero de trabajo de Rachel. En la plática, casi de manera casual, me dijo que le había sorprendido que Rachel hubiera dejado la industria después de trabajar en aquella firma de marketing. Según él, ahora estaba intentando entrarle al tema de bienes raíces. Yo me quedé frío, porque hasta donde mis papás sabían, gracias a las historias que Rachel les contaba, ella era gerente senior de marketing en una agencia top. Ahí entendí que había más mentiras de las que me imaginaba. Esa misma noche, me ganó la curiosidad y la desconfianza, y me puse a buscarla en LinkedIn. Para mi sorpresa, su perfil no se había actualizado en más de 2 años. Seguí investigando, me metí a Google y no encontré nada, ningún rastro de una carrera brillante, ningún logro reciente, nada que confirmara lo que ella les presumía a mis papás. Todo apuntaba a que su éxito profesional era una fabricación completa. Aún así, encararla directamente no era fácil. La siguiente vez que nos vimos en nuestro café mensual, intenté sacarle el tema con cuidado. Y en cuanto mencioné sus trabajos, Rachel se me soltó llorando. Me habló de su ansiedad, de que estaba intentándolo con todas sus fuerzas, pero que siempre salían obstáculos en el camino. Me prometió que estaba cerca de conseguir algo grande, algo que por fin le permitiría ponerse de pie sin depender de mí. Y como tantas veces antes, me ablandé. Volví a echarle la mano, hice otra transferencia y me convencí de creerle. Lo que Rachel no sabía era que mantenerla económicamente ya me estaba pesando demasiado. Sí,
mi negocio estaba creciendo, pero también estábamos invirtiendo una cantidad enorme en desarrollo y expansión. Había meses en los que yo pagaba primero a mis empleados antes que a mí mismo. Hubo ocasiones en las que tuve que sacar dinero de mis ahorros personales para que a ella no le faltaran sus $3,500 puntuales. Nunca le conté de esos sacrificios porque no quería hacerla sentir peor, pero por dentro yo sabía que esto ya no era sostenible. Y como si no fuera suficiente, en todo ese tiempo mi papá seguía siendo mi crítico número uno. En cada reunión familiar encontraba un modo de cuestionar mis decisiones de negocio. Siempre me soltaba que hubiera sido mejor que yo me dedicara a una carrera real, como la suya en finanzas. Y encima, me comparaba con la supuesta vida exitosa de Rachel. Me decía cosas como: tu hermana acaba de cerrar un contrato enorme con esa marca nacional de ropa. Obviamente esa información venía directo de ella, porque yo sabía bien que no era cierto. Mi mamá sí notaba mi incomodidad en esas conversaciones, lo veía en mi cara y en cómo me quedaba callado, pero como siempre, ella mantenía su papel de mediadora. Evitaba el conflicto, ponía cara de que no pasaba nada y cambiaba el tema, porque así había sido toda la vida. Ella prefería la paz aunque fuera falsa, en lugar de la verdad que incomodaba. Una vez, estando solos en la cocina, mi mamá me agarró del brazo, me apretó tantito y me dijo: tu papá solo quiere lo mejor para ustedes dos. A veces lo expresa mal. Yo sé que ella lo decía con buena intención, tratando de justificarlo, pero la verdad esas palabras me hicieron sentir todavía más solo. Porque parecía que yo era el único que alcanzaba a ver lo disfuncional que era la dinámica de nuestra familia. 3 semanas antes de la cena que lo cambiaría todo, pasaron 2 cosas bien importantes. La primera, mi empresa consiguió una inversión grande, de esas que cambian la vida. Era un acuerdo que nos iba a permitir crecer a nivel nacional, un éxito real que ni mi papá iba a poder minimizar. La segunda, Rachel me llamó para pedirme otros $2,000 extra, aparte de los 3,500 de siempre. Según ella era para una emergencia, pero nunca me dijo bien de qué se trataba. Esa vez, en lugar de decirle que sí de inmediato, le pedí más detalles. Y ahí fue donde la conversación se puso tensa. Rachel empezó a decirme que yo no me preocupaba por ella, que solo veía por mí, y hasta sacó cosas de cuando éramos niños, acusándome de que nunca había estado ahí para ella. La neta, sus tácticas de manipulación ya eran tan obvias que algo dentro de mí hizo clic. Me cayó el 20. Yo no le estaba ayudando, yo le estaba permitiendo seguir en un patrón que nos hacía daño a los dos. Le mandé el dinero, sí, pero decidí que esa sería la última vez. Y esa misma noche me prometí a mí mismo que la situación tenía que cambiar. En las semanas siguientes me puse a juntar evidencia. Imprimí estados de cuenta que mostraban las transferencias regulares. Guardé capturas de pantalla de sus publicaciones en redes sociales donde presumía viajes, bolsas, departamentos con vista a la ciudad. Incluso tomé notas de nuestras pláticas, donde ella misma había admitido que les mentía a mis papás. No sabía exactamente cómo o cuándo usar todo eso, pero quería estar preparado. Luego llegó el mensaje de mi mamá invitándome a la cena familiar del mes. Tu papá está emocionado de escuchar sobre la promoción de Rachel, escribió, sin saber que me estaba dando la oportunidad perfecta para destapar todo. Le contesté que sí iba a ir, y desde ese momento empecé a prepararme mentalmente para lo que probablemente sería la conversación más difícil de mi vida. La noche antes de la cena casi no dormí. Parte de mí quería evitar el conflicto, dejar que todo siguiera igual, pero otra parte, la más fuerte, sabía que no se puede construir una relación familiar real con base en mentiras y manipulación. Así que preparé mi portafolio con la carpeta llena de pruebas, respiré profundo y al día siguiente manejé hacia la casa de mis papás, decidido a que esa cena no iba a ser como ninguna otra. La casa se veía igual que siempre, igual que en los últimos 20 años. Una construcción colonial, impecable, con las contraventanas azul marino, el césped perfectamente cortado, y una corona de temporada colgada en la puerta de entrada. En la cochera estaban los carros de siempre, el Mercedes de mi papá y la Volvo de mi mamá, estacionados como centinelas que cuidaban la imagen de familia perfecta que los Henderson siempre habían querido proyectar. Yo estacioné mi Tesla Model 3 detrás de ellos, un lujo modesto que por fin me había dado después de tantos años de manejar un Honda usado. Para mí ese carro representaba mi esfuerzo y mi éxito.
pero ya sabía que mi papá iba a encontrar la forma de menospreciarlo. Cuando lo vio por primera vez, en lugar de felicitarme, solo me dijo con tono incrédulo: ¿Rentado, hijo? Ni siquiera podía creer que lo había comprado de contado con mi propio dinero. Mi mamá abrió la puerta todavía con el mandil puesto y una cuchara de madera en la mano. Braden, justo a tiempo como siempre. Y dijo, y me abrazó. Olía a ajo y a romero, ese aroma de la cocina que siempre me recordaba a casa. Estoy haciendo tu guisado favorito, el de res con las papitas chiquitas que tanto te gustan, agregó con una sonrisa. El olor me trajo sentimientos encontrados. A pesar de todo, yo quería a mis papás y valoraba nuestras tradiciones familiares. Una parte de mí todavía buscaba su aprobación y reconocimiento, aunque otra parte ya se estaba preparando para decir verdades que podían romper nuestra relación para siempre. Mi papá estaba en su lugar de siempre, sentado en la sala, con los lentes de leer en la nariz revisando unos papeles financieros. Cuando entré, apenas levantó la vista. Hijo, dijo con un leve movimiento de cabeza y enseguida volvió a sus documentos. No hubo abrazo, ni preguntas de cómo me había ido en el camino o cómo estaba yo. Esa distancia emocional de su parte ya era tan constante que casi ni la notaba. ¿Y cómo va el trabajo, papá? Pregunté mientras me acomodaba en el sillón frente a él. No me quejo. La cuenta de Johnston me está dando algo de lata, pero nada que no pueda manejar, respondió. Dejó los papeles a un lado y por fin me miró bien. ¿Y tu negocio ese de computadoras todavía te da para pagar la luz? Dijo, con ese tono medio burlón que ya me esperaba. Si no lo hubiera anticipado, esas palabras habrían dolido más. En realidad acabamos de cerrar una ronda de inversión fuerte, de 7 cifras. Vamos a expandirnos a 3 nuevos mercados el próximo trimestre, contesté con calma. Por un momento vi algo en sus ojos, sorpresa, tal vez incluso un poquito de respeto, antes de volver a su expresión seria de siempre. Pues eso es algo riesgoso. Los inversionistas siempre van a querer control. Hubieras hablado conmigo antes de firmar nada. En ese instante, la voz de mi mamá desde la cocina me salvó de tener que responderle. Y Greg, prepárale a Braden uno de tus gin tonics mientras yo termino aquí. Con la copa en la mano, platicamos de cosas superficiales. Mi mamá iba y venía entre la cocina y la sala, llenando los silencios con preguntas sobre el clima y chismes del vecindario. Yo contestaba educadamente, aunque sentía el peso de la carpeta con mis pruebas allá, dentro del portafolio junto a la puerta. A las 6:30, media hora después de la hora en que habíamos quedado para cenar, la puerta de enfrente se abrió de golpe, sin siquiera tocar antes. Rachel entró como un torbellino, dejando atrás una nube de perfume carísimo y esa energía desordenada que siempre traía. Perdón por llegar tarde, familia. Y dijo levantando la voz. La junta con el cliente se alargó, no había manera de salirme antes. Traía puesto un saco de diseñador nuevecito, el mismo que yo había visto en una de sus fotos de Instagram hacía apenas unos días. Yo sabía perfectamente cuánto costaba, alrededor de $2,000, justo la misma cantidad que me había pedido de emergencia ese mes. Mi papá, que hasta hacía un minuto estaba medio apagado con su copa en la mano, en cuanto la vio se le iluminó la cara. Se levantó de golpe y la abrazó fuerte. Ahí está mi niña. Y dijo con orgullo. ¿A poco no te ves súper exitosa? Ese tono en su voz, lleno de orgullo y satisfacción, era el mismo que yo había intentado escuchar de él durante 32 años sin lograrlo. Rachel sabía perfectamente cómo manejar la situación. Primero abrazó a mi mamá y la besó en las mejillas, luego hasta le echó un cumplido a su vestido. Después se volteó con mi papá y empezó a hacerle preguntas detalladas de su trabajo, justo las que a él le encantaban porque lo hacían sentir importante. A mí apenas me dio un abrazo rápido de lado, casi de compromiso, y al oído me susurró bajito. Gracias por la ayuda extra este mes. Y luego se separó de inmediato, como si nada, para recibir la copa de vino que mamá ya le estaba ofreciendo con entusiasmo. Durante los entremeses, una tabla de quesos con variedades que yo había presentado a la familia tiempo atrás, pero que hasta la fecha mamá seguía diciendo que Rachel había descubierto, mi hermana se apoderó de la conversación. Hablaba sin parar, contando historias perfectamente armadas,
reuniones con clientes que no existían, compañeros de trabajo inventados, proyectos que nunca habían sucedido. Yo la escuchaba en silencio, viendo cómo mis papás seguían cada palabra con los ojos brillantes de orgullo, como si estuvieran presenciando la vida de una triunfadora. En un momento hizo una pausa teatral, tomó un sorbo largo de vino y dijo con una sonrisa: Bueno, ya basta de mi aburrido trabajo, lo verdaderamente emocionante es que me acaban de dar una promoción. Ahora soy vicepresidenta junior de Relaciones con Clientes. Mi mamá dio un pequeño grito de emoción y aplaudió, mientras mi papá le puso la mano en el hombro con ternura y le dijo: Esa es mi hija. Siempre supe que ibas a escalar más rápido que los demás. Yo la miré directo a los ojos y le dije despacio: ¡Felicidades! ¿Y en qué agencia es esto otra vez? Es que te cambias tanto que ya perdí la cuenta. Por un instante vi cómo el pánico cruzó su cara, apenas un destello. Pero de inmediato se recompuso y contestó con naturalidad: Sigo en Madison Avenue Group Ray, ya casi cumplo un año ahí. El nombre de la agencia era real, claro, pero yo ya había investigado. Ellos no tenían ningún registro de que una tal Rachel Henderson hubiera trabajado con ellos. Impresionante, dije yo, cuidando que mi voz sonara lo más neutral posible. Vicepresidenta junior después de menos de un año, sí que deben valorar tu trabajo. Claro que sí, respondió Rachel, pero en vez de mirarme se puso a acomodar los cubiertos como si de pronto fueran lo más interesante del mundo. El mes pasado yo traje la cuenta de Lux Cosmetics. 7 cifras. El rostro de mi papá se iluminó como árbol de Navidad. De eso es todo, hijo. Me dijo, volteando a mí como si quisiera darme una lección. Así se hacen las cosas, construyendo relaciones, haciendo conexiones reales con clientes. No nomás escondiéndose detrás de una computadora todo el día. Yo respiré hondo, tragándome mis palabras, pero fue mi mamá la que intervino, intentando suavizar el ambiente. La cena está lista. Vamos al comedor. Todos entendimos la indirecta. Había tensión en el aire y ella, como siempre, trataba de disolverla con comida. Caminamos al comedor formal, ese que casi nunca usábamos, reservado para ocasiones especiales. La mesa de madera de cerezo estaba puesta con la vajilla de porcelana que había sido de mi abuela, esa que mamá sacaba solo cuando quería recordarnos la importancia de la tradición familiar. Mientras pasábamos los platillos de un lado a otro, mi papá siguió lanzándole flores a Rachel como si fuera la estrella de la noche. Vicepresidenta junior a los 39, eso casi no se ve en marketing. Más rápido que la hija de Parker, y ellos son dueños de la compañía. Se rió satisfecho, cortando su trozo de carne. Algo bien debes estar haciendo. Seguro ya terminaste de pagar todos esos préstamos estudiantiles, ¿no? Yo me quedé congelado con el tenedor en la mano. Esa sí era nueva para mí. Rachel me había confesado meses atrás que había dejado de pagar sus préstamos, que estaba usando prórrogas para no meterse en problemas y, mientras tanto, vivía de mis transferencias. ¿Ya pagaste tus préstamos estudiantiles? Pregunté sin poder ocultar la sorpresa en mi voz. Rachel me fulminó con la mirada, como diciéndome cállate. Casi, respondió rápido. Solo me faltan unos pagos más. Eso es lo que me gusta ver. Y dijo mi papá con firmeza, como si me retara a seguir preguntando. Responsabilidad. Nada de atajos. La ironía me ardió por dentro. Yo había terminado de pagar mis préstamos hacía 2 años, con mi propio esfuerzo, trabajando de verdad y levantando mi negocio desde cero. Y cuando lo logré, mi papá apenas sí me felicitó. Ahora, en cambio, aplaudía la supuesta responsabilidad financiera de mi hermana, que en realidad estaba siendo financiada por mí. Conforme avanzaba la cena, yo hablaba cada vez menos. Sentía el folder con las pruebas dentro de mi portafolio, junto a la puerta, casi llamándome por mi nombre. Mi mamá notó mi silencio y trató de meterme en la plática. O'Braden, cuéntanos más de la expansión de tu empresa. Eso suena emocionante. Pero ni siquiera me dejó abrir la boca, porque mi papá se adelantó. Ay, no aburramos a Rachel con toda esa plática técnica. Ella viene de un día lleno de juntas con gente real, de carne y hueso.
Se rió como si hubiera hecho un chiste buenísimo. En ese momento vi la leve sonrisa en el rostro de Rachel mientras bebía un sorbo de vino. No era incomodidad por lo que papá había dicho, ni vergüenza por la comparación injusta. Era satisfacción. Mi hermana estaba disfrutando de todo ese teatro. Esa dinámica injusta, ese desbalance que había marcado nuestra familia por décadas, le convenía demasiado. Yo lo podía ver en su mirada, en la manera en que se acomodaba en la silla, en cómo se relamía el ego con cada palabra de elogio de mi papá. Y de pronto, algo dentro de mí cambió. Sentí un clic, como si hubiera llegado al límite. La plática siguió alrededor de la mesa, pero yo ya no estaba realmente ahí. En mi mente, todo se acomodaba con claridad, lo que tenía que hacer, lo que había callado demasiado tiempo. La verdad tenía que salir, no solo por mí, sino por todos nosotros. Estábamos atrapados en papeles que hacía años habían dejado de tener sentido y que ya solo nos lastimaban. Me levanté con calma y dije que necesitaba ir al baño. En el trayecto, pasé discretamente por donde estaba mi portafolio y saqué el folder, ese sobre manila grueso donde había juntado las pruebas. Lo puse bajo mi brazo y regresé a la mesa justo cuando mi mamá llegaba con el postre, pay de manzana con nieve de vainilla. Otra de esas tradiciones familiares que antes me parecían entrañables pero que en ese momento se sentían huecas, sin alma. Rachel estaba en plena actuación, inventándose un viaje de negocios a Chicago que yo sabía perfectamente que nunca había pasado. Yo la escuchaba con esa mezcla de enojo y tristeza cuando, de repente, mi papá bajó el tenedor, tomó la copa de vino y la giró lentamente antes de hablar. Y lo que dijo cambió todo. He estado pensando mucho en ustedes dos, empezó con esa voz seria que usaba cuando quería dar lecciones de vida. Y en lo diferente que resultaron. Dejó la copa en la mesa con toda la intención de sonar contundente. Tu hermana es exitosa y responsable, Braden. A diferencia de ti. La mesa se quedó en silencio. Hasta Rachel abrió los ojos sorprendida, aunque solo por un instante. Alcancé a notar cómo la esquina de su boca se levantaba en una sonrisa apenas disimulada, antes de que fingiera incomodidad. Mi papá siguió, cada vez más entonado con su discurso. Rachel siempre entendió el valor de seguir caminos de carrera tradicionales, de hacer conexiones con gente real, no de esconderse detrás de una computadora. Mírala ahora, vicepresidenta junior, respetada en su industria, independiente económicamente. Mi mamá intentó detenerlo, poniendo la mano sobre su brazo. Y Greg, tal vez no es el momento. Él se la quitó de encima con un gesto brusco. Oh no, Elaine, ya no son niños. Podemos hablar claro. Volteó hacia mí. Hijo, yo he tratado de guiarte toda la vida hacia decisiones sensatas, pero tú insististe en hacer las cosas a tu manera. Y es tu derecho. Pero no esperes que yo finja que tu hermana no ha tomado decisiones objetivamente mejores. Me quedé quieto, sin parpadear, sintiendo una calma rara, pesada. Era como si de pronto todo se hubiera acomodado para llevarme exactamente a ese punto. Rachel se sostiene sola, sin ayuda de nadie, remató mi papá, con esa seguridad que siempre había tenido al dictar sentencias. Esa es la diferencia entre ustedes dos. Siempre ha sido así. Yo bajé la vista un segundo hacia el folder que tenía en mi regazo. Pesaba, como si las hojas adentro fueran de plomo. Luego lo miré directo a los ojos y, con voz tranquila, solté lo que llevaba años guardando. Perfecto. Mis transferencias de $3,500 mensuales para Rachel se terminan hoy. Las palabras cayeron sobre la mesa como una bomba. El tenedor de mi papá cayó contra el plato con un ruido seco que retumbó en todo el comedor. Mi mamá se quedó congelada, el vaso de agua detenido a medio camino hacia sus labios. ¿Y Rachel? Rachel se quedó pálida, como si toda la sangre se le hubiera ido de golpe. ¿De qué estás hablando? Y tronó mi papá, volteando la mirada de ella hacia mí, confundido, enojado. Rachel reaccionó rápido, intentando componer la escena. Soltó una risa forzada, de esas que cualquiera puede notar que no son naturales. Braden está exagerando. Sí, me ayudó con la renta 1 o 2 veces, cuando me quedé entre trabajos el año pasado.
Él lo está contando como si fuera algo de todos los meses. Yo no dije nada. Solo abrí el folder y puse el primer estado de cuenta sobre la mesa. Ahí estaba, en blanco y negro, 2 años y 4 meses de transferencias, sin fallar ni una. $3,500, cada mes, de mi cuenta a la de Rachel. Mi papá se inclinó para ver el papel. Lo tomó con las manos, y aunque seguía con cara de sorpresa, sus reflejos de asesor financiero salieron al instante. Revisó las cifras, las fechas, las firmas. Y esto puede ser cualquier cosa, dijo, buscándole la vuelta. Un acuerdo de negocios, un préstamo, un pago atrasado. Yo no me inmuté. Saqué otro estado de cuenta, lo puse encima. Luego otro. Y otro. Uno tras otro, en una fila perfectamente clara. Un ritmo constante de evidencia, más de 2 años completos. Hay más, dije tranquilo, sin levantar la voz. Mensajes de texto donde Rachel admite que les mintió sobre su carrera. Capturas de pantalla de sus redes sociales, presumiendo compras hechas con mi dinero, mientras a mí me decía que estaba en crisis económica. Ahí fue cuando la fachada de Rachel se vino abajo. Su compostura se rompió por completo. «Te está torciendo todo», y gritó entre sollozos. Sí, él me ayudó algunas veces, pero no así como lo está pintando. Saqué mi celular, abrí la aplicación del banco y lo deslicé por la mesa hacia mi papá. Revisa tú mismo, papá. Eres el experto en finanzas. Dime qué ves. Sus manos temblaban un poco cuando tomó el teléfono. Pasaba con el dedo, mes tras mes, viendo siempre la misma transferencia repetida. Su cara se fue poniendo cada vez más oscura. Esto es absurdo, murmuró, pero ya sin la misma fuerza de antes. Su voz sonaba quebrada, sin convicción. Rachel, explícame esto. Los ojos de mi hermana se movían nerviosos de un lado a otro, buscando la salida, calculando cuál era la mejor jugada. Al final escogió lo que siempre le había funcionado, las lágrimas. Yo sí le iba a pagar, dijo entre llantos. Solo era algo temporal, hasta que mi carrera se estabilizara. Braden me ofreció ayudar, yo nunca se lo pedí. En realidad, si lo pediste, la corregí, todavía con calma. Saqué unas hojas impresas y las puse sobre la mesa. Aquí está el mensaje donde me pediste 1,500 al inicio. Aquí otro donde me pediste subirlo a 2,500. Y aquí, hace apenas 3 meses, cuando lo empujaste hasta 3,500. Las pruebas estaban ahí, frías, claras, imposibles de ignorar. Mi mamá tenía las manos cubriéndose la boca, los ojos llenos de lágrimas. Rachel, ¿es verdad?, preguntó con la voz temblorosa. ¿Nos has estado mintiendo sobre tu trabajo? Rachel lloraba más fuerte, con esos sollozos que parecían sacudidas en todo su cuerpo, pero no respondió de manera directa. Ustedes no entienden lo difícil que ha sido para mí, dijo entre lágrimas. La presión de cumplir con sus expectativas, de no decepcionarlos. Mientras tanto, mi papá seguía revisando la app del banco en mi celular. Su rostro no mostraba nada, ni enojo ni tristeza, solo un silencio que daba miedo. Cuando por fin levantó la mirada, yo esperaba verlo furioso. Pero lo que vi fue algo rarísimo en él, confusión. Pero, tú nos dijiste que eras vicepresidenta junior, le dijo a Rachel, con la voz tan baja que apenas escuchaba. Dijiste que cerraste el contrato con Lux el mes pasado. Estoy en camino a esa promoción, respondió Rachel entre sollozos. Y vamos a presentar la propuesta a Lux el próximo trimestre. Solo me adelanté, solo estaba anticipando el éxito. A eso se le llama mentir, le contesté sin dudar. La palabra que buscas es mentir, Rachel. Ya basta, Braden. Me interrumpió mi papá, levantando la voz, como siempre lo hacía cuando quería protegerla, aunque las pruebas fueran claras. Seguro aquí hay un malentendido. Una confusión. No, papá. Aquí no hay ninguna confusión, dije con una calma que me sorprendió a mí mismo. Rachel no ha tenido un trabajo estable en más de 2 años.
La despidieron de Patterson Marketing por no cumplir con las fechas de entrega, y desde entonces solo ha estado brincando de trabajos temporales a periodos de desempleo. Mientras tanto, ustedes la veían como una estrella en ascenso, pero en realidad se ha estado manteniendo con mi dinero para sostener esa mentira. Mi mamá al fin habló, con un hilo de voz. Yo sospechaba que algo no estaba bien, admitió. Los detalles de sus historias nunca me terminaban de cuadrar, pero jamás me imaginé esto. Se quedó callada, viendo a Rachel con una decepción que pesaba más que cualquier regaño. De repente, como si apagara un interruptor, Rachel dejó de llorar. Se limpió las lágrimas con las manos y cambió de estrategia. Está bien, sí, dijo con un tono frío. He tenido problemas profesionales. Pero Braden no estaba obligado a mantenerme. Él quiso hacerlo. Y ahora lo está sacando aquí solo para hacerme ver mal y quedar él como el bueno. Eso es lo que realmente pasa, ¿verdad, Bray? Está celoso porque mamá y papá siempre me han querido más a mí. La crudeza de esas palabras se quedó flotando en el aire como un golpe invisible. Mi papá se estremeció, como si lo hubieran herido físicamente. Mi mamá abrió los ojos con un dolor evidente. Y eso no es verdad, dijo mi papá, pero con una voz débil, insegura. Nosotros nunca hemos tenido favoritos. Yo solté una carcajada, pero no de burla, sino de la ironía, de lo absurdo de escucharlo negar algo tan obvio. ¿Y en serio, papá? Y le dije mirándolo fijo. Acabas de decir en esta mesa que Rachel es exitosa y responsable, a diferencia de mí. El silencio que cayó después fue más pesado que cualquier palabra. Han tenido favoritos toda la vida, dije mirándolos fijo. Y no, papá, no es que esperaras más de mí. No es que fueras más duro porque querías que yo llegara más lejos. Esos son excusas. Me sorprendió la firmeza de mi propia voz, no temblaba ni un poco. La verdad es que sí lo logré. He tenido más éxito de lo que ustedes jamás han reconocido. Esa cosita de las computadoras de la que siempre te burlaste ahora es una empresa multimillonaria con casi 50 empleados. Pagué mis préstamos estudiantiles, compré una casa y, de paso, he estado manteniendo a tu hija adorada por más de 2 años sin que nadie se diera cuenta. Rachel intentó un último recurso, con un tono desesperado. Yo iba a decirles todo cuando ya estuviera estable, dijo. Braden lo está contando como si yo hubiera planeado todo, pero solo he pasado por una mala racha. ¿2 años de mala racha mantenida por tu hermano? Intervino mamá, esta vez sin ese tono de mediadora que siempre usaba. Por primera vez, sonaba como una mamá poniendo límites de verdad. Mientras nosotros te aplaudíamos y lo criticábamos a él. Papá se recargó en su silla, con la evidencia sobre la mesa enfrente de él. No podía negarlo, aunque se notaba que le costaba aceptar lo que veía. Todo su mundo se estaba cayendo. La imagen de Rachel como la hija exitosa y responsable, y yo como el soñador que nunca alcanzaba nada, se estaba desmoronando frente a sus ojos. ¿Por qué no nos dijiste que estabas batallando, Rachel? Y le preguntó, con la voz más suave de lo que yo esperaba. Rachel explotó. Porque ustedes siempre esperan perfección. ¿Sabes lo aterrador que es ser la hija exitosa? Cualquier error parece un desastre. Era lo primero honesto que había dicho en toda la noche. Y aunque estaba enojado con ella, no pude evitar sentir un poco de compasión. Al final de cuentas, las expectativas de mi papá nos habían dañado a los dos, solo que de maneras distintas. Papá me volteó a ver, con la mirada perdida, como si no pudiera cuadrar la realidad con lo que siempre creyó. ¿Y tú? Dijo con voz quebrada. ¿Por qué encubriste todo esto? ¿Por qué la apoyaste en secreto en lugar de venir con nosotros? Lo miré directo y respondí con calma. ¿Me habrías creído a mí en lugar de a Rachel? Dime la verdad. En 32 años, ¿alguna vez mi palabra ha tenido más peso que la de ella en esta familia? Su silencio fue la única respuesta. Me puse de pie despacio, recogiendo los papeles y volviendo a guardarlos en la carpeta. Y no hago esto para lastimar a nadie, dije. Pero ya no voy a ser el chivo expiatorio de esta familia mientras sigo financiando la falsa historia de éxito de Rachel. Es momento de que ella se mantenga sola de verdad.
Y es momento de que ustedes nos vean como somos, no como lo que se inventaron. Braden, por favor, dijo Rachel, agarrándome del brazo, con el pánico pintado en los ojos. No puedo pagar mi departamento sin tu ayuda. El comedor quedó en silencio, como si todos estuvieran esperando mi siguiente palabra. ¿Y ahora a dónde se supone que voy? Preguntó Rachel con la voz temblorosa. Pues podrías empezar buscando un trabajo de verdad, le contesté sin levantar la voz. O mudarte a un depa que sí puedas pagar con lo que ganas tú sola. Ya sabes, lo básico de ser adulto. No puedes simplemente dejarme sin nada. Y gritó, casi chillando. Después de todo lo que hemos vivido como hermanos. Rachel, la interrumpí. Yo no soy tu papá. Soy tu hermano. Y lo único que he hecho es alimentar un patrón destructivo. Eso se acaba hoy. Papá por fin reaccionó, golpeando la mesa con la mano. Un momento. No puedes soltar esta bomba y largarte así como si nada. Esto se tiene que hablar como familia. Incluso con todas las pruebas frente a él, todavía intentaba recuperar el control. Y ya lo hemos estado hablando por más de 30 minutos, respondí, mirándolo fijo. Que son como 29 minutos más de lo que jamás te has tomado para escuchar mi punto de vista. Creo que ya fue suficiente por hoy. Agarré mi portafolio y me dirigí a la puerta. Me sentía más ligero que en años, aunque detrás de mí el comedor era puro caos. Si sales por esa puerta, gritó papá con esa voz autoritaria que tantas veces me había intimidado, vas a ser tú el que rompa a esta familia. Me detuve, lo miré por última vez y dije. No, papá. Las fracturas siempre han estado ahí. Yo simplemente me niego a seguir pretendiendo que no existen. Cerré la puerta y todavía alcanzaba a escuchar los sollozos de Rachel y la voz de mamá intentando consolarla. Papá, en cambio, se quedó en silencio. Por primera vez en mi vida adulta había dicho toda mi verdad. Y aunque el dolor del momento era fuerte, dentro de mí empezaba a nacer una chispa de esperanza, la idea de que algo más sano podía crecer de esta destrucción amarga pero necesaria. El camino de regreso a mi casa se sintió surreal. Las luces de las calles se desdibujaban en el parabrisas mientras repasaba una y otra vez la escena en mi mente. Una parte de mí estaba en shock, realmente lo había hecho. Después de tantos años de callar y aguantar, por fin había expuesto todo y me había mantenido firme. Otra parte sentía una mezcla extraña de liberación y tristeza. Porque aunque las familias disfuncionales duelen, también dan cierta seguridad en su rutina. Y yo acababa de romper la nuestra sin vuelta atrás. Mi celular empezó a vibrar sin parar antes siquiera de llegar a la entrada de mi casa. El nombre de Rachel aparecía una y otra vez en la pantalla de mi celular, acompañado de mensajes de texto que no paraban de llegar. ¿Cómo pudiste hacerme esto? Me van a desalojar. Márcame ahora mismo. Arruinaste todo. Apagué el sonido del teléfono sin pensarlo más. No tenía fuerzas para escucharla. Entré a mi casa, me serví un buen trago de whisky, 2 dedos, como me gustaba, y me dejé caer en el sillón, en completa oscuridad. La confrontación había sido necesaria, pero eso no significaba que el peso de todo fuera fácil de cargar. A la mañana siguiente, revisé mi buzón de voz y estaba repleto. Rachel había marcado 17 veces, mamá 6, y hasta papá había dejado un mensaje. Eso era casi un milagro, porque él nunca recurría al teléfono para hablar conmigo. Pero yo no estaba listo para escuchar a ninguno. Así que me levanté, me bañé, me puse la ropa de siempre y me fui directo a la oficina, como si fuera un día normal. En cuanto llegué, mi socio Mason me vio la cara y no necesitó preguntar mucho. Apenas me saludó, me tomó del brazo y me llevó a la sala de juntas. «Ya les dijiste todo, ¿verdad?», preguntó cerrando la puerta detrás de nosotros. Mason era de los pocos que sabían lo de mis transferencias mensuales a Rachel. Durante meses me había insistido en que cortara ese ciclo de una vez por todas. Asentí, y le resumí a grandes rasgos lo que había pasado en la cena. «Ya era hora», dijo dándome una palmada en el hombro. «¿Y cómo te sientes?». Respiré hondo. «La neta, no sé, estoy entre aliviado y muerto de miedo». «Eso suena lógico»,
respondió él con calma. Mira, si necesitas tomarte el día, hazlo. La propuesta para Harrison puede esperar. Moví la cabeza. Ah, no, justo lo que necesito es trabajo. Mantenerme ocupado, enfocarme en algo normal. Cerca del mediodía, sonó el teléfono de mi oficina. No era mi celular, sino la línea fija. Lo supe de inmediato, era mi mamá, que seguramente pensó que yo estaba evitando contestar por el móvil. Dudé unos segundos, pero al final levanté el auricular. Braden, su voz sonaba quebrada, como si hubiera estado llorando toda la noche. Por favor, no cuelgues. Aquí estoy, mamá, respondí, bajando un poco la guardia al escucharla tan afectada. ¿Qué pasó anoche? Ya empezó, pero se le cortaron las palabras. Luego de un silencio breve continuó. Tu papá y yo no sabíamos nada del dinero, ni de lo del trabajo de Rachel, nada. Lo sé, dije suavizando el tono, porque sentí la angustia real en su voz. Rachel se quedó aquí anoche. Ha sido muy difícil. Después de que te fuiste, terminó admitiendo varias cosas. Bueno, la mayoría. Se detuvo, buscando con cuidado las palabras correctas. Tu padre, él está procesando todo. En mi mente traduje esa frase de inmediato. Papá seguía buscando cómo justificar a Rachel y, de paso, minimizar lo mío. Algunos patrones no se rompen en una sola noche. Te debo una disculpa, Braden, dijo al fin mamá, con un hilo de voz. Y siempre supe que tu papá era más duro contigo, dijo mi mamá con un suspiro. Me convencí a mí misma de que era su manera de impulsarte, de obligarte a triunfar. Pero la verdad es que yo debería haber intervenido más. Yo debería haber visto lo que estaba pasando. Sus palabras me aflojaron algo en el pecho, como si una carga muy vieja se hubiera hecho un poco más ligera. Y gracias por decirlo, mamá, le contesté. ¿Vendrás este fin de semana? Preguntó ella con cautela. Nada más tú y yo. Tu papá va a llevar a Rachel con un asesor financiero para que vean qué hacen con su situación. Creo que necesitamos platicar solos, sin su influencia. Acepté, un poco sorprendido por la iniciativa de mi mamá. Tal vez no era el único que estaba empezando a notar un cambio en la dinámica de la familia. Las siguientes 48 horas fueron un desfile de mensajes desesperados de Rachel. Sus textos iban y venían como un péndulo, primero con rabia, siempre has estado celoso de mí. Luego con manipulación, papá está tan decepcionado de ti. Después con lástima, estoy teniendo ataques de pánico por lo que hiciste. Y al final, con intentos de negociar, ¿qué tal si lo dejamos en 1500? No más hasta que encuentre algo estable. Solo le respondí una vez. Me importas, pero esto se acabó. Con gusto te ayudo a revisar tu currículum o a practicar entrevistas si quieres ayuda de verdad para salir adelante. Su respuesta fue un emoji de dedo medio alzado. Nada más. Papá fue distinto, más medido, pero igual de revelador. La noche después de la cena, a las 11:23, dejó un buzón de voz. Se le notaba un poco la lengua pesada, como si hubiera estado tomando más de la cuenta, algo raro en él. Hijo, creo que has malinterpretado muchas cosas todos estos años, decía. Mis expectativas contigo siempre fueron diferentes porque tú eres diferente a tu hermana, más capaz en muchos aspectos. Te presioné más porque sabía que podías con eso. No digo que Rachel no haya cometido errores, claro que sí. Pero exponer los asuntos de la familia de esta manera, había mejores formas. Llámame cuando estés listo para hablar racionalmente. Incluso con todas las pruebas frente a él, seguía intentando darle la vuelta, disfrazando su favoritismo como si hubiera sido un halago. Retorcía la realidad para seguir viéndose a sí mismo como un padre justo, como alguien que siempre había actuado por nuestro bien. La disonancia era casi impresionante. 3 días después de la cena, Rachel apareció de golpe en mi oficina. No había avisado nada. Mi asistente, Diana, intentó detenerla, pero Rachel se la quitó de encima y entró directo en mi junta con posibles inversionistas. Si necesito hablar con mi hermano. Es una emergencia familiar, anunció frente a todos. Mi fachada profesional, que había mantenido firme durante días,
se tambaleó. Me disculpé con los inversionistas y casi arrastré a Rachel hasta una oficina vacía. ¿Qué estás haciendo? Le solté con rabia contenida. Esas personas están considerando invertir $2 millones en mi empresa. Rachel tenía los ojos hinchados de tanto llorar, y su apariencia, que normalmente era impecable, estaba hecha un desastre. Mi casero ya me habló, dijo Rachel con la voz quebrada. Si no pago este mes, me saca el 15. Y el asesor financiero de papá dice que tengo que declararme en bancarrota por todas mis deudas de tarjetas. Mi vida entera se está desmoronando y tú aquí, haciendo millones. La injusticia de su manera de ver las cosas me dejó helado. Rachel, le contesté, te he mantenido por más de 2 años mientras levantaba este negocio. Te he dado más de $80,000, y los gastaste en lujos, en viajes, en cosas que presumías mientras les mentías a nuestros papás sobre tu supuesto éxito. Y ahora vienes a interrumpirme en mi trabajo real para pedirme más. Las lágrimas le escurrían por la cara. Tú no entiendes cómo es, me dijo sollozando. Tú siempre fuiste el inteligente, el que sí podía lograr cosas. Yo he estado fingiendo toda mi vida. Esa confesión me dejó callado unos segundos. Por un momento, detrás de todo su drama y manipulación, vi algo que nunca había visto del todo. Mi hermana estaba aterrada. Debajo de su orgullo y su victimismo había una inseguridad enorme, parecida a la mía, solo que disfrazada de otra forma. Rachel, le dije con voz más suave. Precisamente por eso tiene que parar esto, las mentiras, el fingir. Estás atrapada en un ciclo que no te deja descubrir quién eres de verdad ni de qué eres capaz. Solo necesito más tiempo, suplicó. Nada más unos meses más de apoyo en lo que me acomodo. Te juro que ahora sí voy a ser honesta con mis papás. Negué con la cabeza despacio. No. El apoyo económico se acabó. Pero sigo siendo tu hermano, y te voy a ayudar de otras maneras, si de verdad quieres cambiar. Su cara se endureció cuando entendió que ya no iba a ceder. ¿Sabes qué? Papá tiene razón sobre ti. Siempre has sido egoísta, siempre queriendo demostrar que eres mejor que todos. Disfruta tu empresa y tu superioridad moral. Yo voy a arreglármela sola. Se salió de la oficina dando un portazo, dejándome temblando pero decidido. La junta con los inversionistas al final se salvó, pero lo que había pasado con Rachel se me quedó rondando en la cabeza todo el día. Ese fin de semana, tal como había prometido, fui a la casa de mis papás para hablar con mamá a solas. Ella me recibió con un abrazo fuerte y me llevó al porche de atrás, ya con una olla de café lista sobre la mesa. Por primera vez desde que tengo memoria, noté a mi mamá más envejecida. El estrés de todo lo que había pasado en la familia se le veía en las nuevas arruguitas alrededor de los ojos. Rachel se está quedando en tu cuarto viejo por ahora, dijo, sirviendo café en la taza de Princeton de mi papá. Un gesto automático, pero que me recordó esas costumbres de siempre. A mí me tocaban las cosas menos preferidas, detalle pequeño pero que decía mucho de cómo funcionaban las dinámicas en nuestra familia. Tu papá la ayudó a sacar sus cosas del departamento ayer, agregó. Asentí, sin sorprenderme. Era obvio que Rachel se iba a regresar a la casa en vez de mudarse a un lugar más barato que pudiera pagar sola. ¿Y cómo va eso? Pregunté. Le está haciendo un ajuste, suspiró mamá, cansada. Está enojada contigo, principalmente, pero también con nosotros. Dice que no la protegimos, lo que sea que eso signifique. ¿Y papá? Y dije, medio en tono de broma amarga. Ella dudó un poco. Está intentando no ponerse de su lado, respondió al fin, y eso, viniendo de ella, era un reconocimiento más grande de su parcialidad de lo que yo había escuchado en toda mi vida. Enterarse de lo del dinero y de las mentiras del trabajo lo sacudió mucho, pero los hábitos viejos son difíciles de romper. Y Rachel sabe exactamente qué botones presionar en él. Nos quedamos callados unos minutos, tomando café y escuchando a los pájaros en el árbol del patio. ¿Puedo preguntarte algo? Y dijo mamá, rompiendo el silencio. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué la mantuviste todo ese tiempo sin decir nada? Me quedé pensando. Al principio fue de verdad solo para ayudarla a salir de un mal momento, admití.
Pero después se convirtió en, no sé, en una especie de evidencia. Evidencia de que yo sí podía cuidar de alguien más. De que era lo bastante exitoso como para sostenerme a mí mismo y además ayudar a mi hermana. De que, aunque papá siempre me criticaba y dudaba de mí, yo había construido algo que valía la pena. Miré hacia mi taza. Y quizá, muy dentro de mí, pensé que si algún día salía a la luz, eso obligaría a papá a verme de verdad. Mamá me tomó la mano encima de la mesa. Te fallé como madre, ¿verdad? Y dijo con lágrimas contenidas. Por no enfrentarme al favoritismo de tu papá. Todos hemos jugado los papeles que nos tocaron, le respondí. Yo también soy culpable. Pude haber hablado años atrás, en lugar de sostener esa dinámica. Bueno, al menos estamos hablando ahora, apretó mi mano. Y para que lo sepas, siempre te he visto como eres, Braden. Siempre he estado orgullosa de tu integridad y de tu determinación, aunque no lo dijera lo suficiente. Sus palabras tocaron una herida que ni siquiera sabía que seguía abierta. Cuando ya me iba, vi que el carro de papá entraba en la cochera. Por un instante pensé en salir corriendo al mío para evitarlo, pero cambié de idea. Huir no iba a arreglar nada. Él se acercó despacio, con las manos en los bolsillos. Braden, dijo con un leve movimiento de cabeza. Papá, respondí. Nos quedamos parados torpemente en la banqueta, con décadas de tensión no dicha flotando entre nosotros. Tu madre me dice que tu empresa va bien, comentó al fin. Eso de la inteligencia artificial. O va bien, respondí, corto. Él asintió otra vez, mirando más allá de mí en lugar de verme a los ojos. Bien. Eso es bueno. No fue una disculpa ni un verdadero reconocimiento de todo lo ocurrido, pero viniendo de mi papá, era algo. Una pequeña grieta en su armadura de seguridad, un paso minúsculo hacia verme como realmente soy y no como él había decidido que debía ser. Gracias, papá, le dije, y subí a mi carro. Mientras manejaba y me alejaba de la casa, alcancé a ver por el retrovisor a mi papá todavía parado ahí, mirándome irme. Parecía un hombre enfrentando, quizá por primera vez, la posibilidad de que la historia que se había contado toda su vida sobre su familia nunca había sido la verdadera. Las semanas después de la cena fueron como el desastre que queda tras una tormenta. Todo estaba revuelto, muchas cosas destruidas, pero también se empezaban a ver señales pequeñas de que podía crecer algo nuevo entre las ruinas. Mi celular se convirtió en un campo de batalla lleno de versiones distintas de la verdad. Rachel a veces me mandaba mensajes furiosos, luego me llamaba llorando, y luego desaparecía por unos días. Después me di cuenta que esos silencios coincidían con los momentos en que papá se ponía de su lado en las discusiones familiares. Mamá me escribía casi a diario como si fueran reportes de guerra. Hoy tu papá discutió con Rachel sobre su búsqueda de trabajo o Rachel tiene cita con un consejero de deudas mañana. Tu papá al fin la obligó a hacerlo. En medio de todo eso, mi socio Mason se convirtió en un apoyo inesperado. Él había visto durante años el estrés que me causaba mi familia, y en esos días se echó encima más trabajo para darme espacio. Una noche, mientras trabajábamos tarde, me dijo: los problemas de familia son más duros que cualquier reto de negocios. En las empresas tienes números claros que te dicen si vas bien o mal. En las familias lo que hay son generaciones enteras de mochilas emocionales. 10 días después de la confrontación, recibí un mensaje de Rachel distinto a los demás. ¿Podemos vernos a tomar un café? Solo tú y yo. Sin drama, lo prometo. Acepté y elegimos un café neutral, a medio camino entre mi oficina y la casa de mis papás. Yo llegué temprano, medio pensando que no se iba a presentar, pero apareció justo a la hora. Se veía más arreglada que aquella vez que irrumpió en mi oficina, pero no tan impecable como su estilo listo para Instagram de antes. Y gracias por venir, dijo mientras se sentaba frente a mí. Tomó su taza de café con las dos manos, como si buscara calor aunque era un día templado de primavera. He estado pensando mucho, confesó. Asentí, pero no dije nada, esperando que continuara. Estoy enojada contigo, admitió, mirándome directo a los ojos. Pero también estoy enojada conmigo misma, y con mamá y papá. Y con toda esta situación. Me está obligando a ver cosas que he evitado por mucho tiempo.
Era quizá lo más honesto que le había escuchado decir en mi vida. ¿Cómo qué? Pregunté con cautela. Ella respiró hondo antes de responder. Como que he estado mintiendo sobre mi carrera porque me da pavor fracasar, dijo Rachel bajando la voz. Como que me he apoyado en el favoritismo de papá en vez de desarrollar habilidades de verdad. Como que he estado celosa de ti desde que tengo memoria. ¿Celosa de mí? Pregunté sorprendido. Rachel, papá te ha puesto en un pedestal toda mi vida. Porque yo interpreté el papel que él quería, respondió con una claridad que no le había escuchado antes. Pero tú sí construiste algo real, a tu manera. ¿Sabes lo aterrador que es ver eso cuando uno solo sabe actuar papeles que otros escriben para ti? La plática se metió en un terreno que nunca habíamos tocado, nuestra infancia compartida, pero vista desde ángulos totalmente distintos. Lo que para mí había sido la hija favorita que no podía equivocarse, para ella había sido una presión asfixiante de mantener una fachada perfecta. Lo que para ella era el rebelde que rompía las reglas, para mí era ser el hijo ignorado, hambriento de reconocimiento. No digo que no haya manipulado situaciones, admitió Rachel. Claro que lo hice, y estoy intentando ser honesta sobre eso. El dinero que me diste se volvió, no sé, como prueba de que alguien creía en mí aunque yo estuviera fracasando. Y sí, está mal. Ya lo entiendo. ¿Y has hablado así con papá? Le pregunté. Soltó una risa amarga. Lo intento. Pero le está costando un buen. Imagínate, toda su visión del mundo se le vino abajo. Enterarse de que su hija exitosa estaba desempleada y mintiendo, mientras su hijo mediocre era el que la mantenía, es como ver su cerebro cortocircuitar en vivo. A pesar de todo, sentí un poco de compasión por mi papá. Las historias que uno se cuenta sobre su vida son poderosas, y cuando se desmoronan de golpe, es como un terremoto psicológico. Apliqué para 3 trabajos esta semana, dijo Rachel sacando el celular y mostrándome los correos de confirmación, verdaderos, dentro de lo que sí podía hacer. El asesor financiero de papá me ayudó a armar un presupuesto realista con lo que podría ganar. No está bonito, la neta, pero al menos es honesto. Y eso ya es un cambio para mí. Es un buen comienzo, le dije de verdad, impresionado con su iniciativa. Y no te estoy pidiendo que confíes en mí de un día para otro, dijo Rachel rápido. Yo tampoco lo haría en tu lugar. Y tampoco te estoy pidiendo dinero. Solo, no quiero perder a mi hermano por mis errores. Era la primera vez desde que éramos niños que la veía sin esa armadura de encanto y manipulación que siempre cargaba. La vulnerabilidad se sentía real. Y aunque me mantuve con algo de duda, también entendí el valor que se necesitaba para acercarse así. Tenemos un camino largo por delante, le dije con honestidad. Pero tampoco quiero perder a mi hermana. 3 días después recibí un mensaje de mi papá pidiéndome que lo acompañara a comer, solo nosotros. Nos vimos en su restaurante favorito de carnes. El mesero lo saludó por su nombre y nos llevó directo a la mesa del señor Henderson en la esquina. Los primeros 15 minutos fueron puro silencio incómodo disfrazado de plática de deportes y del clima. Él pidió su whisky con hielos de siempre, mientras yo pedía agua para tener la mente clara, porque sabía que venía algo serio. Tu madre piensa que te debo una disculpa, dijo por fin cuando llegó la comida. Yo me quedé quieto, el tenedor en el aire. Él cortó un pedazo de carne con calma, lo masticó bien, lo tragó y siguió. La cosa es que no estoy seguro de que exactamente debo disculparme. ¿Por exigirte? ¿Por tener expectativas? ¿No se supone que eso hacen los padres? Dejé el tenedor en el plato. Papá, me pasaste la vida entera comparándome con Rachel de forma injusta, mientras ella en realidad estaba fallando en lo mismo por lo que tú la elogiabas. Eso va más allá de tener expectativas. Él se movió incómodo ante la franqueza. Y nunca quise. No importa lo que quisiste, lo interrumpí, sorprendiéndonos a los dos. Importa lo que hiciste. Y lo que hiciste fue hacer sentir a un hijo que nunca era suficiente, mientras al otro le permitías no hacerse responsable de nada. La cara de papá se puso roja, y por un momento pensé que se levantaría de la mesa y se iría. Pero en lugar de eso, dejó su cuchillo y su tenedor con mucho cuidado sobre el mantel.
¿Alguna vez te conté de mi padre? Preguntó de pronto. Negué con la cabeza. El abuelo Henderson había muerto cuando yo era muy chico, y papá casi nunca hablaba de él. Mi papá fue un hombre hecho a sí mismo, empezó a decir el mío, con la mirada perdida más allá del restaurante. No tenía nada y levantó una empresa de construcción solo con su voluntad. Henderson tenía una sola regla: en un hombre de esta familia no hay espacio para la debilidad. Cualquier error, cualquier emoción, cualquier cosa que no se alineara con su plan, tenía consecuencias. El silencio entre nosotros lo dijo todo. Y yo juré que nunca sería ese tipo de padre, continuó. Que jamás levantaría la mano contra mis hijos como él lo hizo conmigo. Y cumplí esa promesa. Sí, papá, lo hiciste, le reconocí. En nuestra casa nunca hubo golpes. Pero me he estado dando cuenta, con la ayuda insistente de tu madre, agregó con una sonrisa apenas marcada, que existen otras formas de lastimar a los hijos. Formas menos visibles, pero igual de duraderas. Era lo más cercano a la autocrítica que había escuchado de él en toda mi vida, y me dejó sin palabras. No soy bueno para esto, confesó, moviendo la mano entre los dos. Hablar de sentimientos, reconocer errores, en la casa donde crecí eso no estaba permitido. Y he pasado 63 años evitándolo siempre que puedo. Lo sé, papá. Respiró profundo, como si las siguientes palabras le dolieran físicamente. Pero lo siento. Perdóname por no haberte visto claramente, por no reconocer tus logros a tu manera, por haber creado una dinámica que lastimó a mis dos hijos de formas distintas. La disculpa no era perfecta, todavía traía un poco de justificación escondida, pero era real. Y viniendo de un hombre que en 32 años jamás me había pedido perdón, era monumental. Y gracias, le respondí con sencillez. Significa mucho para mí. Después la plática cambió hacia cosas más prácticas, la búsqueda de trabajo de Rachel, sus finanzas, los pasos que estaba dando para ser realmente independiente. Papá todavía batallaba por ajustar la forma en que nos veía a los dos, pero estaba haciendo un esfuerzo que antes del pleito yo hubiera creído imposible. Al terminar el almuerzo, mi papá me preguntó por mi empresa, pero de una forma distinta a la de siempre. No fue con ese tono seco o medio burlón, sino con verdadero interés. Mientras le explicaba lo que habíamos estado desarrollando, él escuchaba con atención, hacía preguntas inteligentes sobre el modelo de negocio e incluso me dio consejos útiles sobre cómo expandirnos. ¿Sabes?, me dijo mientras esperábamos la cuenta, nunca entendí tu obsesión con la tecnología. Siempre pensé que era un desperdicio de tu potencial. Pero parece que yo era el que no veía el panorama completo. Viniendo de él, eso era como recibir una ovación de pie. El fin de semana siguiente fue la primera reunión familiar desde aquella confrontación, una cena de domingo que mi mamá insistió en organizar. Necesitamos empezar a reconstruir, me mandó por mensaje. Y voy a hacer lasaña, así que nada de excusas. Cuando llegué, Rachel ya estaba ahí ayudando a mamá en la cocina, algo que casi nunca pasaba en las reuniones anteriores. Al verme, me dio una sonrisa tímida, y yo le respondí igual de cauteloso. Recuperar la confianza iba a tomar más que un café sincero, pero era un inicio. Papá salió de su estudio cuando lo llamaron a la mesa y nos sentamos en los lugares de siempre, recordándonos que aunque muchas cosas habían cambiado, otras costaban mucho trabajo moverlas. La cena empezó un poco incómoda, con mamá cargando casi toda la conversación. Pero poco a poco ocurrió algo sorprendente. Rachel contó que tenía una entrevista de trabajo, no para un puesto de ejecutiva, sino para coordinadora de marketing, un cargo que sí correspondía con su experiencia real. Papá mencionó que estaba ayudándola a armar un plan financiero, y lo hizo sin compararla conmigo. Yo hablé de un cliente nuevo que habíamos firmado en la empresa, y todos me escucharon sin burlas ni desdén. No fue perfecto. Viejos hábitos aparecieron de repente, papá sirviendo a Rachel primero de manera automática, ella cayendo un instante en su papel de estrella de la familia, yo cerrándome un poco cuando me retaban. Pero ahora había algo distinto. Una conciencia compartida de que esas actitudes estaban ahí, y que todos estábamos intentando cambiarlas, aunque fueran patrones de décadas. Mientras manejaba de regreso a casa esa noche, me cayó el 20, la cena familiar había sido,
quizá por primera vez en mi vida adulta, simplemente eso, una cena en familia. Sin competencia, sin papeles que interpretar, sin ilusiones falsas que mantener. Solo 4 personas imperfectas compartiendo un plato de comida y tratando, aunque con torpeza, de mirarse y aceptarse tal cual eran. Sabía que el proceso no iba a ser lineal. Que habría retrocesos, heridas viejas que se abrirían de nuevo. Pero algo profundo ya había cambiado en nuestra dinámica, dejando espacio para que creciera una relación distinta, más sana. 6 meses después de aquella cena que lo movió todo, estaba de pie en la nueva oficina de mi empresa en el centro de la ciudad, mirando cómo los empleados llenaban el espacio con energía y propósito. Lo que había empezado como 3 amigos trabajando desde mi depa, ahora era un negocio sólido con 63 personas en el equipo y clientes en 4 países. El éxito se sentía increíble, pero lo que más valor tenía para mí era darme cuenta de que ya no necesitaba la validación de nadie para reconocer lo que habíamos logrado. Mi celular vibró con un mensaje de Rachel. Me dieron la promoción. Asistente de marketing, empiezo el próximo mes. El aumento es chiquito, pero estoy feliz porque ahora sí estoy subiendo de manera legítima. Sonreí y contesté, felicidades. El trabajo duro rinde frutos. Estoy orgulloso de ti. Y lo decía de corazón. En los meses desde aquella confrontación, Rachel había dado pasos enormes hacia una independencia real. Después de quedarse con mis papás 6 semanas, había encontrado un depa de una recámara en un barrio menos cool que el anterior, pero alcanzable para su bolsillo. Consiguió un puesto inicial en una empresa local y poco a poco fue reconstruyendo su reputación profesional con trabajo constante y honesto. Sin atajos, sin exageraciones, sin depender del dinero de nadie. Solo el proceso lento y nada glamoroso de ganarse las cosas por mérito propio. Nuestra relación también había cambiado. Esa competencia que nos habían sembrado desde niños se fue transformando en algo más auténtico. Nos veíamos a tomar café cada 2 semanas. Y aunque no nos volvimos mejores amigos, había demasiada historia entre nosotros para eso, si empezamos a construir una relación basada en lo que realmente éramos, no en los papeles que nos habían impuesto de niños. ¿Te acuerdas cómo papá nos hacía competir cada Navidad por ese premio de logros? Me preguntó Rachel en una de esas pláticas, negando con la cabeza como si todavía le diera pena recordarlo. Qué enfermo estaba eso. Y siempre ganabas tú, le respondí con una sonrisa medio burlona. Porque todo estaba diseñado para que yo ganara, admitió con una honestidad que antes no tenía. Logros académicos, vida social, actividades extra, todo eso era lo mío. Pero nunca había una categoría de, armó una compu con piezas usadas, o, hizo una página web a los 15 años. Tú tenías talentos reales, pero nadie los veía. Ese tipo de reconocimiento, aceptar lo injusto de cómo crecimos, fue quizá lo más sanador de nuestra nueva relación. Ninguno de los dos podía cambiar el pasado, pero al reconocer su impacto abríamos espacio para un futuro distinto. La relación con mi papá fue la que más me sorprendió. El hombre que había pasado décadas criticando mis decisiones, ahora hacía un esfuerzo genuino por entender mi mundo. Fue a mi oficina un par de veces, me hizo preguntas reales sobre el negocio, e incluso me acompañó a una conferencia de tecnología. Se sentó a escuchar presentaciones que antes lo hubieran aburrido hasta la muerte, pero lo hizo porque quería entender qué era lo que a mí me emocionaba. Una noche, en una cena en su club, después de varios whiskies que le bajaron la guardia, me confesó. Te alejé de la tecnología porque me daba miedo. No la entendía, no podía controlarla. Sentía que te estabas metiendo en un mundo en el que yo no podía protegerte ni guiarte. Podías haberme dicho eso, le respondí. No de la forma en que me criaron, contestó simplemente. Los Henderson no admiten miedo. Pues este Henderson sí lo admite, le dije. Y eso me ha hecho más fuerte, no más débil. Él asintió despacio, como masticando mis palabras. Estoy aprendiendo que tal vez tengas razón. Mi mamá también había cambiado mucho. Dejó ese papel de la que siempre calma las aguas y empezó a tener una voz real dentro de la familia. Cuando mi papá de repente caía en sus viejos hábitos de criticar o comparar, ella ya no se quedaba callada ni le buscaba justificación. Greg, esto ya lo hablamos, le decía con firmeza. Y lo sorprendente era que él se detenía.
En un almuerzo que tuvimos solo ella y yo, me confesó. Pasé demasiados años tratando de tapar los problemas en vez de enfrentarlos. Pensaba que los estaba protegiendo a todos, pero en realidad solo estaba alimentando la disfunción. Ese día de Acción de Gracias marcó un antes y un después en nuestra familia. Nos juntamos todos alrededor de la mesa, y ese año también vinieron Mason y su esposa Sara, que ya se habían vuelto cercanos a mis papás por distintos eventos de la empresa. Mi papá se levantó para dar su clásico brindis de cada año. Quiero dar gracias por muchas cosas este año, empezó con su tono formal de siempre. Por la salud y la prosperidad, por la buena comida y la buena compañía. Lo de siempre. Pero luego su voz cambió, se notaba diferente, más abierta. Y en especial, estoy agradecido por las segundas oportunidades. Por la chance de ver cosas que por mucho tiempo no quise o no pude ver. Volteó hacia mí y levantó un poco su copa. Braden, el éxito de tu empresa este año ha sido increíble. Pero lo que más me impresiona es tu integridad y tu determinación. Construiste algo con verdadero sentido, a tu manera. Y no podría estar más orgulloso. Las palabras que había esperado toda mi vida por fin salieron de su boca. Y lo mejor era que no las dijo porque yo hubiera seguido su camino, sino porque él amplió su visión y por fin pudo reconocer mis logros reales. Rachel, que estaba sentada a mi lado, me apretó suavemente el brazo. No había celos en su cara, ni competencia, solo alegría de compartir ese momento conmigo. Ella también se veía más libre, sin la carga de fingir ser perfecta todo el tiempo. Más tarde, cuando todos pasaron a la sala para el café y el postre, me quedé un momento solo en la cocina, pensando en lo que habían sido esos últimos 6 meses. La confrontación había dolido, claro, pero era necesaria. El proceso de sanar fue desordenado, con avances y retrocesos, pero ese día me di cuenta de lo mucho que había cambiado todo. En esa misma cocina donde durante años me sentí invisible e insuficiente, entendí que la verdad, aunque duela, es la que libera. Nos liberó de fingir, de los papeles que no nos quedaban, y nos permitió ser imperfectos, auténticos y aún así dignos de amor. Aprendí que la autoestima no puede basarse en la aprobación de otros, tiene que venir de dentro, de vivir con tus propios valores y reconocer tus propios logros. También aprendí que encubrir la mentira de alguien, aunque sea con buenas intenciones, al final solo lo daña porque le impide crecer. Y lo más importante, descubrí que hasta las relaciones familiares más lastimadas pueden sanar, siempre que todos se comprometan con la honestidad y la responsabilidad. Cuando regresé a la sala, vi la plática tranquila entre mis papás y Mason, las carcajadas sinceras de Rachel con Sara, y la ausencia de esa tensión que siempre había pesado en nuestras reuniones. Ya no éramos la familia perfecta actuando un papel, solo éramos una familia real, con todo y su desorden, pero auténtica. Claro, el camino no estaba terminado. A veces los viejos hábitos asomaban. Sanar nunca es en línea recta, pero avanzábamos juntos, con los ojos abiertos al pasado que compartíamos y a las verdades de cada uno. Y si alguien que escucha esto se ve reflejado en mi historia, quiero que sepa que el cambio sí es posible. Decir tu verdad puede dar miedo, y al inicio duele, pero las relaciones auténticas basadas en la honestidad valen mucho más que la incomodidad de transformarse. Mereces ser visto y valorado por quien realmente eres, no por el papel que te asignaron en tu familia. ¿Tú alguna vez has tenido que enfrentar una verdad difícil en tu familia? ¿Cómo cambió tus relaciones? Cuéntalo en los comentarios. Y si esta historia te tocó, dale like y suscríbete para escuchar más relatos sobre familia y crecimiento personal. Gracias por acompañarme en este camino. Y recuerda, a veces las conversaciones más difíciles son las que nos llevan a las conexiones más profundas. Ojalá encuentres el valor de decir tu verdad cuando sea necesario, y la sabiduría de escuchar cuando otros te digan la suya.